Efesios capítulo 2 y verso 18 nos dice: porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, ambos tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. O sea, ambos, el pueblo judío y el pueblo no judío, el pueblo judío y el pueblo gentil, por medio de Cristo tenemos ambos entrada al Padre por un mismo Espíritu, dice Efesios 2:18. Y en la misma epístola de los Efesios, capítulo 3 y verso 2, nos dice que a través de Cristo, o por medio de Cristo, o en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza al Padre. Efesios 3:2. Vamos a leerlo. Dice casi exactamente eso con las mismas palabras, pero vamos a verificar en la palabra de Dios. Efesios 3:2 dice: no es 3:12, 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el verso 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, a través de Cristo nosotros tenemos seguridad. ¿Por qué nos habla de seguridad? Quiero decirles que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre, con sangre de toros, de machos cabríos. Tenía que entrar a un lugar llamado el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y si ese hombre no andaba bien, andaba en pecado, no andaba derecho delante de Dios, ese hombre moría, caía muerto delante de Dios. Tenían amarrado una cuerda en un pie, y cuando la persona moría, pues tenían que jalarlo afuera del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, cuando entraban al lugar santísimo, entraban con mucho temor y temblor. No entraban con confianza, pero a través de Cristo, dice, nosotros tenemos seguridad, nosotros tenemos confianza, nosotros podemos entrar sin ningún temor a la mera presencia de Dios, al lugar santísimo. Por un mismo Espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es este Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Vamos a Romanos 8:14 al 16. A través del Espíritu de adopción, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Romanos 8:14 al 16. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ha venido a habitar. Nosotros somos la morada, somos el templo del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, podemos entrar sin ningún temor delante de la presencia de Dios y decirle Abba, que lo que significa papito, daddy, como dicen en inglés. Papito, aquí estoy. Papito, te amo. Papito, puedo decir cualquier cosa. Tengo toda confianza en que Él me va a escuchar, en que Él me va a aceptar, en que voy a recibir lo bueno solamente de Él, a través del Espíritu de adopción. Ahora, mire, quiero aquí explicar una cosa. Estos textos nos hablan del espíritu de adopción, pero eso no significa que nosotros somos hijos adoptados. Cuando nosotros tenemos una idea en el mundo de que alguien es un hijo adoptado, es un hijo que no es natural, es un hijo que no es de sangre,
es como un hijo que no es completamente hijo, como es a medias hijo, ¿verdad? Pero cuando dice aquí que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, no quiere decir eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos legítimos, somos hijos naturales, somos hijos genuinos y verdaderos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo nos engendró. No somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad y el poder de Dios. Vaya a Juan 1.13. Juan 1.13 nos enseña esto el Señor Jesucristo. Por eso en inglés hay una palabra que no sé qué significa en español, pero es sonship. No sé con exactitud qué significa, probablemente usted lo sepa, pero ¿qué quiere decir? Que somos hijos verdaderos, somos hijos genuinos, somos hijos de la sangre. ¿Cuál fue la sangre que nos dio la vida? La sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Juan 1.13. Juan 1.13 dice, vamos al 12 primero. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Somos hijos de Dios, engendrados de Dios. Amén. Y usted ahí puede subrayar, mire, verso 12, subraye, hijos de Dios. Y en el verso 13 usted puede subrayar, engendrados. Y al final del verso 13, de Dios. De Dios. ¿Qué somos? Hijos engendrados de Dios. Somos hijos legítimos, genuinos, verdaderos de Dios. Ahora, quiero que vean en este texto, en el texto de Efesios 2.18, la Trinidad obrando, la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren. Él dice, Efesios 2.18, porque por medio de Él, ¿quién es Él en el texto? Jesucristo. Ambos tenemos entrada, ¿a quién dice? Al Padre. Entonces usted puede subrayar Él y luego puede subrayar Padre y dice, tenemos entrada al Padre por medio de ¿qué? Por medio de un mismo ¿qué? Espíritu. ¿Se da cuenta? Jesucristo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Podemos ver aquí la Trinidad en este texto muy claramente. Debemos decir que Jesucristo es el único camino al Padre. Juan 14.6 nos dice, vamos a leer Juan 14.6, es un texto muy conocido, pero como quiera vamos a leerlo. Juan 14.6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino. Jesucristo también es el único mediador. No hay otro mediador. No existe ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. 1 Timoteo 2.5. Jesucristo es el único mediador. 1 Timoteo 2.5. Primera Timoteo 2.5 dice así la palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo, la Biblia enseña que es el único camino, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Jesucristo, la Biblia enseña, es el único medio de salvación. No existe otra manera, otro medio, otra persona que pueda salvar, sino solamente Jesucristo. Hechos 4.12. Hechos 4.12, vamos a ver.
Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? Solo en Cristo. En ningún otro hay salvación. Oigan, algunos dicen, es que eso es muy exclusivo. ¿Ustedes qué se creen? No nos creemos nada, sino creemos la palabra de Dios. La palabra de Dios establece claramente que no hay ninguno que salve, solamente Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el único nombre que podamos ser salvos es en el nombre de Jesucristo, por la obra que Él hizo, por su vida perfecta, por su muerte y por su resurrección. Otro comentario bíblico, el comentario de Clark, se llama Clark, dice de la manera siguiente: judíos y gentiles están para ser presentados o son presentados delante de Dios el Padre. Mire la imagen. Judíos y gentiles son presentados delante de Dios el Padre. El Espíritu de Dios trabaja en sus corazones, tanto de judíos y gentiles, y los prepara para esta presentación. Y Jesucristo los introduce al Padre. Nadie puede tener acceso al Padre sino a través de Jesucristo. Y Él, Jesucristo, introduce solo al que ha recibido el Espíritu Santo. Todos los que han recibido su Espíritu, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, son iguales ante Él. Los nombres de estas personas son conocidos en el cielo como hijos de Dios y herederos de su gloria eterna. Es como lo expresa el comentarista. Entonces podemos ver a la Trinidad entera trabajando para la salvación del hombre, ¿verdad? El Padre presentándonos, el Padre recibiéndonos, el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones y Jesucristo habiendo trabajado en nuestras vidas, introduce a todos aquellos que han recibido el Espíritu delante del Padre.